todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta plenaria cuyo título es Historias que educan y conectan el cine en la escuela y tiene como subtítulo la idea de explicar experiencias de Brasil y de España y que la vamos a llevar a cargo pues yo, Jesús Ramé, que voy a dedicarme a hacer una introducción en relación al significado del cine frente al audiovisual y luego Telma Penaray lo que hará es explicar experiencias en Brasil y ese significado que tiene el cine dentro de la educación y a continuación yo hablaré un poco del panorama español y después intentaré explicar una experiencia concreta para sacar unas conclusiones comunes. Buenos días, buenas tardes ou buenas noches, dependendo da hora em que me estén escutando. Mi nombre es Telma Panerai Alves e sou professora da Universidade Federal de Pernambuco, em Brasil. Estou aqui com o professor Jesus Ramé Lopes para falar sobre o tema do cine em las escolas de Brasil e Espanha. Bueno, eu me sinto muito feliz de estar aqui em este momento compartilhando com vosotros um pouco de nossa realidade brasileira. Inicialmente quero desculpar-me por los errores que vou a cometer, los errores gramaticales que vou a cometer agora em minha charla com respeito ao idioma de todos vocês. Vivi algum tempo em Espanha, pero o espanhol, que me parece um idioma belíssimo, não é minha língua materna. Por lo tanto, cometo errores, sim, muitos errores, que às vezes me avergüenzam. Solicito que tenham paciência e que realmente me perdonem, por favor. Tentarei falar despacio para que me puedan entender. El contexto de esta plenaria conjunta tiene que ver con una relación que estamos llevando entre la Universidad Rey Juan Carlos, a la que pertenezco, y la Universidad Federal de Pernambuco, a la que pertenece Telma, y que de alguna manera nos está llevando a sacar conclusiones más allá de la experiencia propia de cada uno en su universidad o en su ámbito educativo concreto. Lo primero que tenemos que tener claro es que cuando nos referimos al cine no nos referimos en general al audiovisual, ¿no? Ese espacio donde hay una serie de gestos cotidianos que ya forman parte de la vida habitual de todos y todas y que de alguna manera han convertido el audiovisual en protagonista de casi todas nuestras acciones comunicativas. Nosotros queremos centrarnos en esa parte del cine, ¿no? Que salga un poco de esa idea de EMI-REC en la red, ¿no? Y que de alguna manera está atravesando a todas las edades. Pero ¿por qué centrarnos en el cine? Porque lo queremos ver de una forma artística, ¿no? En dos sentidos. Un sentido es el visionado, ¿no? Que de alguna manera permite, ¿no? Relacionarnos con el cine como obra artística. Y luego también la creación. Estos dos elementos, ¿no? Tienen que ver con la idea de Bergalá, ¿no? Del cine como arte. Es muy interesante que recojamos esta idea porque el cine como arte también implica el análisis de creación, ¿no? De cómo están hechas las obras. De tal manera que con estos dos elementos, el visionado y al mismo tiempo la creación, aparece una situación crítica hacia el audiovisual en general que de alguna manera permite que hagamos o que vivamos un nuevo modo de relación, ¿no? Con los medios audiovisuales. Por eso hemos elegido el cine como herramienta fundamental que acompañe, ¿no? al educando en las diferentes etapas educativas y que de alguna manera permita tener esas estrategias, ¿no? Que hacen que el análisis del audiovisual sea consciente, ¿no? Como diría Dewey, y que no el medio no nos domine, sino que nosotros dominemos al medio audiovisual. Por eso hacemos esta distinción en la que entendemos que el cine es una parte del audiovisual, pero que nuestro contacto con él hace que entendamos de una forma más profunda el significado de la comunicación audiovisual en general. Además, a esta nueva relación o modo de relación con el audiovisual
se le une la idea de tener un capital cultural, ¿no? Un gusto propio, una voz propia. Esa sería nuestra idea de lenguaje audiovisual en relación con la alfabetización. La alfabetización lo que vendría es a dar una visión emancipadora, vendría a dar una voz propia a las personas para tanto analizar como crear en el ámbito audiovisual, siempre partiendo de la idea del cine como arte. Dentro del debate de la relación del cine con la educación, pues nos permite tener como tres niveles, ¿no?, de análisis o de intervención, ¿no? El primero sería el cine como herramienta, ¿no?, que está en lo cotidiano y que de alguna manera es familiar, ¿no?, a todos nuestros educandos. Por lo tanto, el manejo, ¿no?, de las herramientas propias y dispositivos audiovisuales es algo cotidiano y fácil, ¿no?, para cualquiera de las personas que estén en nuestras aulas, y al mismo tiempo se convierte en prácticas cotidianas, ¿no?, ir al cine o ver películas, ¿no?, en el ámbito doméstico. Por otro lado, estaría la idea de competencia. Siempre que nosotros nos acercamos al cine y al lenguaje audiovisual, lo que debemos hacer es intentar que ese acercamiento, ese análisis o esa creación sea consciente, de tal manera que tengamos una experiencia enriquecedora para próximas prácticas de nuestra relación con el audiovisual en lo cotidiano. Al mismo tiempo aparece la idea, como hemos dicho antes, de alfabetización, de ver el audiovisual como un lenguaje, entre comillas, porque sería más bien un sistema de comunicación, ¿no?, pensando en MET y la semiótica, pero la idea de lenguaje y alfabetización como la posibilidad, pensando en Freire, ¿no?, con la alfabetización más tradicional, como una posibilidad de tener una voz propia, de poder contarte a ti mismo y al mismo tiempo de tener una visión de cómo estamos en el mundo, pues introduciría la crítica de una forma natural, ¿no?, dentro de las prácticas cotidianas de aprendizaje. A partir de agora quero falar sobre uma lei federal que existe em Brasil del año 2014, es la ley 13.006 de 2014, que obliga a las escuelas públicas de educación básica a exhibir 2 horas de cine brasileño por mês, 2 horas por mês. É um componente curricular complementário, integrado à proposta pedagógica das escolas. A educação básica em Brasil é a etapa que corresponde à educação primária e à educação secundária em Espanha. Aqui, as discussões em torno ao cine, em sua grande maioria, se fundamentam em la maneira em que as escolas podem oferecer a los estudiantes a oportunidade de explorar o linguagem audiovisual. A essência desta lei, a essência criada em 2014, é que a escola facilite a los estudiantes a oportunidade de explorar o linguagem audiovisual, apresentando o cine como uma fonte rica de cultura e de conhecimento de las referências nacionais, desarrollando um sentido crítico, estético e cultural, não só em relação a cada localidade, sino também em relação com todo o país e o mundo de uma maneira mais ampla. Ao conectar as películas com as realidades, tanto local como global, se anima os estudantes a reflexionar sobre questões relativas à importância da arte e da cultura como ferramentas essenciais para seu desenvolvimento. Em este sentido, a eleição das películas é crucial, já que se deve considerar não só o entretenimento, sino também a relevância cultural, histórica e educativa de los contenidos exibidos. Também é indispensável verificar as condições reais das escolas para a exibição do cine brasileiro. Se existe uma qualidade adequada, tanto em termos de projeção sonora como de visualização das imagens.
Estas preocupações planteam questões importantes sobre que tipo de películas seriam mais recomendáveis e significativas para a formação cultural de niños e jovens, además de como seria o acesso a estes materiais, a las escolas. Dado que esta lei é obrigatória, vem com a força da obrigatoriedade, são muitas as questões a ter em conta. Primeiro, a formação para os professores, que eles não têm essa formação, para que eles possam integrar o cine de maneira eficaz em suas práticas pedagógicas. Esse é o primeiro problema, que a lei encontra muitas dificuldades. Segundo, a incorporação orgânica do cine ao currículo escolar, identificando áreas temáticas ou disciplinas específicas onde as películas podem complementar a enseñança tradicional. É outro problema também, encontrar áreas específicas, para o desenvolvimento do cine. A participação da comunidade local, incluindo cines, cineclubes e artistas locais, que puedan enriquecer a experiência cinematográfica de los estudiantes. E por último, a promoção de uma maior integração entre a escola e o entorno circundante. Tudo isso é importante para uma boa qualidade do componente curricular, que é o cine, não? Ante lo dicho, desafortunadamente, trágicamente, a introdução de películas brasileiras em el currículo escolar não é uma realidade generalizável ou generalizada em las escolas brasileiras. Perdão por el idioma mal dicho, mal pronunciado. Aunque existem algumas iniciativas aisladas e esforços de alguns professores para incorporar o cine à educação, a implementação a grande escala aún não é uma realidade em Brasil. A ausência deste componente curricular pode atribuir-se a fatores como prioridades curriculares. O currículo escolar está sobrecargado de disciplinas e temas considerados fundamentais. Por exemplo, as matemáticas, as línguas, ciências, entre outros. Esses são temas prioritários, considerados prioritários, Como resultado, pode haver pouco espaço para incluir películas brasileiras. Outro fator que dificulta a implementação dessa lei é a falta de recursos, porque muitas escolas enfrentam restrições presupuestárias e falta de recursos para invertir em materiais educativos como películas. Não há, as escolas públicas são muito pobres, não têm recursos. Outro fator que dificulta a implementação da lei é a falta de orientação pedagógica. Alguns educadores podem não estar familiarizados com a variedade de películas brasileiras disponíveis ou podem não compreender completamente como integrá-las de maneira efetiva em el currículo existente. Há também a preferência por materiais tradicionais. Em esse caso, tanto gestores das escolas públicas como os educadores, eles podem preferir métodos de ensinança tradicionais e materiais didáticos convencionais, em lugar de películas, que pode parecer uma inovação de ensinança. E também há as questões culturais e ideológicas.
hay una resistencia, puede haber una resistencia de profesores e incluso de alunos que, devido a questões culturais, ideológicas ou políticas, podem não gustar-lhes os valores ou perspectiva que apareçam em las películas, não? Podem parecer-lhes inadequadas ou controversiais, não? Principalmente em um período aqui em Brasil que a direita pues ha assumido uma postura muito radical contra a cultura, contra os artistas. Então isso passa muito em las escolas também. Bueno, apesar de esses desafios, há um movimento crescente para incorporar películas brasileiras e outras formas de meios audiovisuais em el currículo escolar. Pero lamentavelmente isso aún não é uma realidade em todo o país, não? Em nossa opinião, em minha opinião, não? O cine deve ser visto como um elemento disruptivo dentro da instituição educativa, em el sentido de provocar outras relações em las classes que se mantêm estagnadas, que se mantêm paradas, não? Em el sentido da educação bancária, como nos dizia Paulo Freire. Manter essas classes estancadas como educação bancária é uma prática de dominação que insiste em manter a ingenuidade das pessoas e dessa maneira conservá-las acomodadas e mais facilmente manipuladas. Esta é uma forma equivocada de educação tradicional que considera ao estudante como um espaço em branco que se deve rellenar, não? Por lo tanto, o arte do cine deveria ser concebido por estudantes e por docentes, em la experiência de realizar produtos críticos e artísticos e em contato com outros artistas, não? E não deveria estar insertado dentro de alguma disciplina. A proposta é oferecer películas e suas referências de idioma e códigos de comunicação que se fundamentam em la visualidade e dessa maneira abordá-los com confiança para que os estudantes desenvolvam a criticidade da mirada e a alfabetização visual. Alain Bergalá argumenta já que o cine é um linguagem em si mesmo, com sua própria gramática e vocabulário visual, que pode ser estudado e compreendido de maneira similar a outras formas de linguagem, como a literatura, como a música. Bergalá enfatiza que para apreciar verdadeiramente o cine e compreender seu significado é necessário desenvolver habilidades interpretativas, críticas e artísticas, sem deixar de percebê-lo, o cine, como marca final de um processo criativo, hecho por muitas manos. Então, em el caso aqui de Brasil, não, aunque a lei não funcione em todas as escolas e em todos os sítios de Brasil, há algumas escolas que conseguem segui-la. Então, agora vou falar de algumas práticas em classes, não? Práticas de cine em classes aqui em Brasil. Isso segundo as políticas educativas de cada escola e os enfoques de los professores, né? Mas pero há algumas práticas comuns que incluem projeção de películas como parte do currículo. Sim, algumas escolas incorporam a projeção de película como parte do currículo em diferentes disciplinas como história, literatura, ciências sociais e língua portuguesa.
Os professores selecionam películas relevantes que complementam os temas tratados em el aula, enriquecendo a aprendizagem de los alunos. Pero los professores ellos eligen las películas, ¿no? Y no siempre son las películas más indicadas. É uma coisa personal, não há uma política de elegir determinadas películas. Outra prática comum em classe é análise de películas, que os professores a menudo guiam os alunos em análise crítico de películas, explorando elementos como a trama, os personagens, os cenários, o simbolismo e a mensagem principal, não? Isso pode incluir discussões em grupo, redação de ensaios ou apresentações, brindando a los alunos a oportunidade de desenvolver habilidades de pensamento crítico e análise cultural. Outra prática também é a produção de películas por parte de alunos. Algumas escolas incentivam os alunos a criar suas próprias películas como parte de projetos educativos. Isso implica desde a escritura de guiones hasta a filmação, a edição e projeção de películas terminadas para a classe. Esta prática fomenta a criatividade, a colaboração e o desenvolvimento de habilidades técnicas relacionadas com a produção audiovisual. Sim. Outra prática que se hace em essas escolas de Brasil é as visitas a cines ou festivais de cines. Algumas instituições organizam excursões para que os alunos vejam películas em cines locais ou participem de festivais de cine. Estas atividades oferecem uma experiência mais imersiva e expõem aos alunos a uma variedade de películas e estilos cinematográficos que ampliam seus horizontes culturais. É muito bom mesmo. Outras práticas são o uso de recursos digitais, não? Muitos professores utilizam recursos digitais como plataformas de streaming e vídeos em linha para acceder a uma ampla variedade de películas que complementam a enseñança em el aula. Isso permite uma maior flexibilidade em el acesso a conteúdos audiovisual e também facilita a integração do cine em el entorno educativo. Outra prática são os debates e discussões em grupo. Essa é uma prática muito comum, não? Depois da projeção de películas, os professores podem promover debates e discussões em grupo para explorar diferentes perspectivas, interpretando os temas abordados em la película e estimulando a participação dos alunos em el análisis crítico. Também se faz trabalhos escritos para que os alunos possam escrever ensaios, resenhas ou análises críticos sobre as películas projetadas em el aula. Isso ajuda a desenvolver habilidades de escritura e expressão, assim como aprofundizar a compreensão de los temas tratados em las películas. Há também as práticas de integração com outras disciplinas. O cine pode integrar-se a outras disciplinas, además de las artes visuais, como por exemplo em classes de história, geografia, língua estrangeira, entre outras disciplinas. As películas podem utilizar-se para ilustrar conceitos específicos ou contextos históricos, proporcionando um enfoque multidisciplinário ao aprendizagem. Se pode também fazer em classe, né? Se hace efetivamente, né, em algumas escolas, projetos interdisciplinários, né? Que
permitem que os alunos explorem conexões entre diferentes áreas do conhecimento mientras trabalham em projetos relacionados a películas. Se pode fazer também estudo de gêneros cinematográficos. Os alunos podem estudar diferentes gêneros cinematográficos como drama, comédia, suspense, ciência ficção, entre outros, analisando características específicas de cada gênero e comparando obras representativas. Ahora querría referirme en concreto, ¿no?, al panorama español y en concreto al significado del cine dentro de la ley, ¿no?, de la LOMLOE, de la nueva ley. Bueno, en principio la palabra cine no aparece en toda la ley, sino que lo que aparece, por así decirlo, algo más semejante sería comunicación audiovisual, que aparece 6 veces y que atraviesa casi todo el texto. De hecho, está en el preámbulo y en algunos aspectos de todas las etapas educativas. Pero, en realidad, este significado que tiene la palabra comunicación audiovisual, pues es un significado a nivel de práctica transversal, ¿no? Tendría que estar en todas las asignaturas, tendría que estar en todas más o menos las acciones pedagógicas, para de alguna manera, ¿no?, introducir esa idea de alfabetización. Pero no está vehiculada en ninguna asignatura concreta, más allá de en secundaria, en asignaturas optativas o en el bachillerato de artes, ¿no?, como una asignatura, como parte de una asignatura obligatoria, pero en ningún momento está vehiculado a través de ningún currículo concreto. Sí es verdad que da la posibilidad de que todas las prácticas educativas dentro de la LOMLOE tengan en cuenta la comunicación audiovisual. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que da la posibilidad a el voluntarismo, ¿no?, de alguna manera que los docentes quieran introducirlo. También tenemos la particularidad, ¿no?, de que la educación, las competencias de la educación están repartidas, ¿no?, en las diferentes comunidades. Entonces, casi todas las actividades que tienen que ver con la alfabetización audiovisual o con el uso del cine en la escuela están repartidas en varios conjuntos, ¿no? Por ejemplo, hay algunos planes regionales, no hay un plan nacional de cine claro, porque de alguna manera no sucede lo que sucede en Portugal, en Francia o en Italia, ¿no?, que tienen una educación que permite, ¿no?, hacer un plan nacional en el que se pueda introducir el cine de una manera general, ¿no? Aquí los planes regionales, como el plan de aula de cine de Andalucía, que lleva ya 10 años, pues está funcionando de forma autónoma, ¿no?, de forma regional, ¿no? Luego hay algunas experiencias que llevan como 50 años, Drag Magic, ¿no?, que llevan 50 años en Cataluña, que aunque sea una cooperativa ya se ha convertido, ¿no?, como en una experiencia evidentemente a tener en cuenta y de la que forma parte pues la región de Cataluña, ¿no? Al mismo tiempo, pues existen muchas asociaciones o experiencias privadas, como puede ser Platino Educa, ¿no?, o algunas experiencias, ¿no?, particulares de docentes o de escuelas que ponen en funcionamiento sus propios proyectos audiovisuales. Pero en general la relación del cine con la educación se deja más al voluntarismo y a las propuestas, ¿no?, locales de cada centro o cada docente en relación a su interés por introducir, ¿no?, el cine en la escuela. Si pensamos a nivel competencial, lo que sucede es que solo hay una competencia que de alguna manera nos acercaría, como ya he dicho, no al cine, sino a la comunicación audiovisual, que sería la competencia en conciencia y expresión culturales, ¿no? En este caso sí que es verdad que los descriptores operativos, no en sí la competencia como tal cuando se describe, sino los descriptores operativos, de alguna manera nos darían pautas para conocer, utilizar y experimentar con la comunicación audiovisual. Así, como resumen, pues podríamos leer el artículo 19 de los principios pedagógicos, donde en el punto 2, de alguna manera, se indicaría la posibilidad de introducción del audiovisual en la escuela. Y dice así: sin perjuicio de su tratamiento específico en alguna de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el fomento de la creatividad, del espíritu científico y del emprendimiento, se tratarán en todas las áreas.
de tal forma, ¿no?, que se deja como elemento transversal a todas las áreas, pero de ninguna forma está introducida como un contenido concreto. De hecho, los resultados de un informe que hizo la Universidad Autónoma de Barcelona en 2015 nos dan una pista de cómo se plantea el uso del audiovisual por parte de los docentes. En esta investigación, los resultados daban conclusiones muy interesantes, ya que, por ejemplo, los docentes no entendían que no tuvieran medios, sino que realmente la complejidad del audiovisual en la escuela era que no sabían o no tenían, ¿no?, capacidad para introducir el audiovisual, por lo tanto no estaban formados, y al mismo tiempo no entendían cómo podía tener cabida en el currículo. Dos elementos que de alguna manera nos muestran las carencias que puede haber en relación a la comunicación audiovisual y la educación, y mucho más en concreto a la introducción del cine, ¿no?, en las aulas. Se a Lei 13.006 todavia não está presente em todas as escolas, ou seja, não funciona integralmente, aunque seja del año 2014, as associações e clubes de cine sí que funcionam em Brasil. Por lo menos funcionam melhor. Vou falar de essas associações e de los clubes de cine. Eles funcionam de maneiras diversas, pero generalmente as associações têm o objetivo de promover o cine, a cultura cinematográfica e proporcionar um espaço de encontro e intercâmbio de experiências, isso entre entusiastas, profissionais e amantes do sétimo arte. Há algumas formas comuns de funcionamento, não? Exibições regulares de películas. Muitos clubes de cine organizam projeções regulares de películas em cines de las cidades, em espaços culturais ou incluso em ambientes mais informais como aulas universitárias. Essas projeções podem incluir desde clássicos do cine hasta películas independentes ou produções menos conhecidas. Outra forma comum de funcionamento são os cursos e talleres. Muitas associações de cine clubistas oferecem cursos, talleres, charlas sobre diversos temas relacionados com o cine, como guionismo, direção, fotografia, edição. Estas atividades podem ser impartidas por profissionais da indústria cinematográfica ou por membros experimentados da comunidade. Podem criar também eventos especiais. Además de las projeções regulares, muitas associações e clubes de cine organizam eventos especiais como mostra de películas temáticas, festivais, encontros com diretores, charlas com atores, não? Isso pode atrair tanto o público em geral como a los profissionais da indústria cinematográfica. Perdão. As associações, comunidades e clubes de cine em Brasil variam em tamanho, variam em estrutura e variam também em enfoque. Funcionam como espaços extracurriculares ou atividades complementares à educação formal. Además de isso, se criam com o objetivo de fomentar o interesse de los estudantes por el cine e também de estimular a reflexão crítica sobre as películas, oferecendo oportunidades para explorar aspectos técnicos e artísticos da produção cinematográfica, não? Em las escolas, especificamente em las escolas, os cineclubes juntam, vinculam pessoas que não necessariamente são expertas em cine,
pero que se dedicam à exibição de um cine alternativo com equipos e programação próprios e independentes de los cines convencionais. As películas elegidas a menudo se obtêm mediante contato direto com a produção ou a direção, ou são películas alquiladas em videoclubes e descargadas em streaming ou torrents em internet. É uma opção, os cineclubes são uma opção à la generalização do acesso em la formação de um público cinematográfico, fomentando o interesse e o conhecimento sobre o sétimo arte. Há uma relação direta entre o público e o cine que não admite a intermediação da comercialização de películas, funcionando de acordo com a própria organização do público, que se mobiliza para selecionar em curadoria, exibir em um lugar específico e com equipos adequados para a assistência pública. E assim se promove um debate criador ou criativo, não sei qual o correto. Por lo tanto, o próprio conceito de espectador como um agente passivo se subverte. A formação do público não provém só de la película luminosa projetada, sino principalmente da organização e os intercâmbios provocados por el encontro del público, ¿no? Sobre os cineclubes, há 3 leis que rigen sua formação. O cineclube não tem fins de lucro. O cineclube tem uma estrutura democrática, super democrática. E o terceiro, o cineclube tem um compromisso cultural e ético. Essas 3 leis estão diretamente vinculadas ao hecho de que os cineclubes produzem e modificam a cultura, interferindo em la vivência da comunidade circundante e contribuindo a formar consciências, opiniões, e não raras vezes surgem novos artistas, não? Os novos artistas, como os cineastas, né, podem estar influídos, não, podem ter sua vida, suas vivências influenciadas por los cineclubes, los clubes de cine, como dizem em Espanha. É importante explicar que o movimento cineclubista se mantém cerca das vanguardias artísticas e de los movimentos cinematográficos, los movimentos mais atualizados, não? E das revistas de críticas também, apropriando-se subversivamente de aparatos que são originalmente hegemônicos para dinamizar o campo cultural. Então, os cineclubes sim que funcionam, e funcionam muito bem, e subvertem a ordem hegemônico, sim. Então, apoiamos e muito os cineclubes. Bueno, essa é a situação em Brasil, não é uma situação ideal de maneira alguma, é uma situação que precisa ser melhor desenvolvida, e nós outros, os professores, estamos tentando poner mais gás, poner mais força às escolas para que hagam suas reivindicações ao governo central, para que as escolas tenham mais acesso às películas. Os niños e os jovens merecem esta preocupação, essa ampliação que as películas podem dar-lhes em relação à sua vida, à sua cultura.
e nós outros, os professores que trabalhamos com cine e escola, estamos muito cansados, a vezes cansados de tantas solicitações, de tantas reivindicações, pero acreditamos que as coisas vão a melhorar, tendem a melhorar. Ahora me gustaría centrarme en una práctica concreta, que es el proyecto Educar la Mirada, de un centro de Leganés de infantil y primaria, en el cual han realizado un trabajo de proceso, un aprendizaje basado en proyectos, con el cine como elemento fundamental para vehicular estas prácticas pedagógicas. Este proyecto se realizó en el Colegio Público Trabenco, se hizo en horario lectivo a través de talleres y formaba parte del currículo, con lo cual es una experiencia interesante de cara a ver que de alguna manera es posible, ¿no?, introducir el cine en la escuela. También queremos decir que las características especiales del centro facilitan el proceso de introducción del cine en el aula. Ahora contaremos un poco las etapas del proceso para que veamos cómo ha ido evolucionando. Este proyecto surge de las necesidades del propio centro, ¿no? Las familias estaban preocupadas por las nuevas relaciones que estaban tomando con el audiovisual los educandos. De tal forma que se parte de intentar entender el lenguaje audiovisual. Para ello intentan realizar una serie de cortos que tenían como título Silencio se rueda y que tenían como protagonista al gato con botas. Pero se dieron cuenta que era muy reproductivo, ¿no?, que realmente lo que hacían es reproducir lo que entendían por cine, más allá del intento de la utilización de las herramientas de la comunicación audiovisual para contar, ¿no?, su propia historia y tener una voz personal. Por lo tanto, en una segunda etapa, lo que hicieron es intentar ver si el cine podía tener más funciones que crear un corto y mandarlo a un festival. En esta segunda etapa lo que hicieron es ver si el cine, de alguna manera, estaba relacionado con el arte y qué diferencia había entre videoarte y cine, que era una de las interrogantes que surgía al entender que era un medio artístico. Por otro lado, también veían que podía tener una función epistemológica, o sea, de investigación. Veíamos esa antropomorfización del cine y desantropomorfización del cine como características de un medio que puede dedicarse a la ciencia o puede dedicarse, ¿no?, al arte. Por otro lado, vieron que también podía tener una función epistolar, porque ahora el audiovisual nos permitía mandar cartas audiovisuales. Y por otro lado, también veían que se podía utilizar como una herramienta de autorreflexión, ¿no?, y de autocrítica. En concreto, la utilizaron para ver cómo se quedaba el centro a las 4:30 y grabaron, ¿no?, diferentes imágenes para luego colocarlas colectivamente y ver si se trataba el centro de una forma adecuada o no. Al mismo tiempo, pensaron que todo lo que estaban haciendo no respondía, por ejemplo, a un aprendizaje histórico o técnico del audiovisual. Lo que realizaron fueron películas Lumière para realizar un trabajo colectivo en el que incluyera un estudio histórico, ¿no?, de una época, que es la de los pioneros del cine, y al mismo tiempo un estudio sobre la técnica que podría implicar crear un plano, ¿no? Con ello hicieron una obra colectiva, ¿no?, que era todas las películas seguidas de cada persona, que además habían sido obras colectivas en sí mismas porque habían sido ayudados, ¿no?, unos a otros en su trabajo de creación. En la siguiente etapa se plantearon tres interrogantes. Uno era, ¿pero podemos de alguna manera profundizar en los planteamientos artísticos de alguna corriente? Y utilizaron el surrealismo, ¿no?, para crear obras artísticas, donde entró el stop motion como elemento técnico que de alguna manera facilitaba, ¿no?, esos mundos mágicos que podría utilizar, ¿no?, el mundo onírico. Por otro lado, tenían un intercambio con Alemania y utilizaron el audiovisual también como herramienta que permitiera un intercambio cultural. Al mismo tiempo se pensó que en infantil podía empezar el proyecto de alfabetización audiovisual porque de alguna manera se había detectado que cada vez con edad más temprana se introducía, ¿no?, cualquier dispositivo de comunicación audiovisual en sus vidas. En otro paso más se hace muy interesante cómo introducen lo que llaman el cine inteligente, que es cine en familia. De alguna manera
preparan, ¿no?, proyecciones familiares que luego permiten una discusión tanto en el aula, ¿no?, como en la casa de los educandos. En una siguiente etapa, lo que introdujeron fue la idea de cineclub, que llamaban cine en familia. Realizaban proyecciones de pequeña duración para que pudieran ser analizadas tanto por familias como docentes como educandos, de tal forma que la comunidad educativa empezaba a participar, ¿no?, de un visionado colectivo que permitía un análisis colectivo. Lo más interesante de las dos últimas etapas es la introducción del lenguaje poético a través del haiku audiovisual, ¿no?, intentando trasladar más o menos los planteamientos de haiku poético japonés a una propuesta audiovisual. Al mismo tiempo, introdujeron la idea de la filosofía en el cine y en la educación, con el uso del audiovisual y los valores como tema fundamental de sus piezas. A esto se sumó un proyecto muy interesante que eran las maletas audiovisuales, maletas viajeras, que iban con elementos de análisis y de creación para que cada uno en su casa pudiera realizar algunas actividades que relacionaban el cine con algún contenido concreto curricular. Y sin más, nos despedimos, Telma y yo, esperando que os haya servido nuestra plenaria para discutir algunas ideas, para tener algunas herramientas que poder utilizar y para que, en definitiva, el debate sobre la introducción del cine en el aula siga abierto y sigamos progresando y evolucionando en este planteamiento. Ha sido un placer hablarles. Pido nuevamente perdón por mis confusiones gramaticales, mi acento tan brasileño y tan poco español. Y sí, ha sido una alegría estar aquí. Buenos días o buenas tardes o buenas noches. Muchas gracias y nos vemos en el Congreso, en las diferentes actividades que se van a realizar.